está, iglesia? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Antes de empezar esta plática de hoy, quiero darle gracias a todos aquellos que me apoyaron, aquellos que intercedieron por mí ante la misión. Y quiero hacerles un breve, pero brevísimo resumen de lo que fue la misión. Pues fue bastante exigente. Para la próxima me tengo que preparar físicamente más, porque pues yo era de las viejitas del grupo y los jóvenes aguantan impresionante. Y con lo que yo no sabía es que Chile tiene muchísima hambre de Dios. Y las reuniones en Chile no son de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 3 horas, ni de 4 horas, son de 5 horas. Entonces era bastante trabajo. Iniciábamos a las 7 de la mañana y algunos días llegábamos 2, 3 de la mañana. Así que lo que dormí fue bastante. El último día dormí en la iglesia, me quedé dormida en una silla y les dio pesar y me dieron una silla para que yo pudiera dormir porque era muchísimo trabajo. ¿Qué resalto de mi misión en Chile? Aprendí el fuego y el hambre que tiene Chile, es impresionante. Como les comentaba, ellos tienen unas reuniones donde alaban, digamos los miércoles, solo alabanza, pero empiezan a las 8 de la noche, terminan a las 12, 1 de la mañana, es impresionante. Aparte de esto, me gustó muchísimo ver cómo en Chile, en estas reuniones de adoración, están todos juntos, hasta los niños, pero todos están en ese mismo mover. Hay un clima de unidad impresionante. Los chicos de Twins y de Teens, de 11 a 13 años, que son los Twins, por favor salgan a su clase, y los Teens, que son de 14 a 17, a su grupo de conexión, por favor. Muchas gracias. Se me ha olvidado. Gracias por recordarme. Y el poder de la unidad también fue algo que aprendí. Mi grupo éramos 8 naciones representadas, 21 misioneros, y el poder de la unidad hace cosas maravillosas. Creo que donde hay unidad hay poder. Y eso lo aprendí en este viaje misionero, porque éramos muy unidos. También el poder de la honra y el empoderamiento. Mis líderes a mí personalmente me empoderaron y me honraron demasiado, y me dieron la oportunidad de predicar en las iglesias más grandes de Chile. Yo ni lo podía creer. Lo vi en mi Instagram, que tenía 200 seguidores y terminé en 500, y yo, ¿en qué momento tengo 300 seguidores en Instagram? Entonces, de verdad que quiero agradecerles. Muchas gracias, iglesia. Dios, de verdad me fui con sus oraciones, con su respaldo. También llevé mucho de lo que hacemos aquí como iglesia a Chile. El respaldo fue impresionante sobre nosotros, sobre mí. Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron y oraron por mí. Verdaderamente, gracias. El otro año les contaré para dónde me iré. Ahí iremos coleccionando, y espero que también seamos misioneros nosotros aquí, porque uno viene con muchos sueños. Después de un viaje misionero llega cargado de muchas cosas y como de visiones nuevas y de aprendizajes nuevos, que ya le contaré al pastor a ver qué podemos aprender de Chile. Amén. Hoy tengo sed. Ahora sí, empecemos con nuestra plática de hoy. Empezamos con quién es como Dios en este tiempo, y es tan importante porque vamos a aprender cómo Dios en su poder, en su soberanía, en lo que es Él, influye en nuestras vidas. Y quiero comentarles que hay una preocupación importante sobre las nuevas generaciones. Y esa preocupación sobre las nuevas generaciones consiste en que las nuevas generaciones no tienen sueños. Ellos no tienen sueños. Cuando nosotros éramos pequeños y nos preguntaban qué queríamos ser, teníamos cosas inverosímiles como ser astronautas, ir a la luna, ser policía. ¿Cuántos querían ser policías de pequeños? Esta generación tampoco.
ser policías. ¿Cuántos querían ir a la luna? Y gracias, los que levantaban la mano, los que soñaban de pequeños. Pero esta generación se está levantando la preocupación de que ellos verdaderamente no tienen sueños. Y al no tener sueños no sienten que tienen un propósito para la vida, porque sienten de alguna manera que su vida tiene mucha incertidumbre para el futuro. Y aunque ustedes no crean, los sueños son muy importantes para la existencia humana. Son muy importantes porque los sueños son los que nos permiten estar felices, son los que nos dan un aliciente para vivir. También los sueños nos permiten activar nuestra imaginación, nos permiten recrear o ir manejando nuestra identidad, y también porque los sueños están entrelazados con el propósito que tenemos en nuestra vida. Así que es muy peligroso, muy delicado, muy preocupante no tener sueños y que nuestras generaciones no tengan sueños. ¿Y por qué? Porque también los sueños son motivaciones intrínsecas de nuestro ser que nos llegan a darle un sentido de dirección a nuestra vida. Así que cuando no tienes sueños suceden tres cosas. La primera es que tienes una vida aburrida, ¿sí? Cuando no tienes sueño te levantas y permites que la cotidianidad y la monotonía sean los que predeterminen tu vida. Lo segundo es que muy seguramente vas a tener una vida sin objetivos, así que no vas a saber para dónde ir. Lo tercero es que no tener sueños es vivir sin pasión y sobre todo sin dirección. Así que los sueños son importantes para nuestra vida y por eso a Dios le gusta depositar sueños en nosotros. A Dios le gusta darle propósito a nuestra vida. A Dios le gusta darle significancia especial a nuestro ser. Es algo que a Dios le agrada. Tomar una vida, darle propósito, ponerle sueños y llenarlo de significancia. Y quiero que hoy vayamos a Génesis capítulo 37 para ver la vida de el que siempre históricamente se ha llamado como el soñador, y es la vida de José. José era una persona muy especial, era un joven muy especial. Y para no leer todo el capítulo 37 porque nos quedaríamos aquí, yo quiero contarles algunos apartes de la vida de José. El primero es que José, cuando tenía 17 años, su padre le da una túnica, le compra una túnica. Algunas versiones modernas dicen que era una túnica de colores. Lo que se supone de esta, tranquilos, ya vamos para allá. Lo que se supone de esta túnica de colores, o el problema de esta túnica de colores, es que José no era hijo único. José tenía 12 hermanos. Pero dice Génesis que José era el preferido de su papá. Así que le compra una túnica de colores. Y el significado de la túnica de colores en la época de José era para aquellos que tenían alto estatus social y tenía una jerarquía mayor. Y José no era de los hijos mayores, era de los hijos menores. Y su padre le da una túnica de colores a su hijo preferido. Y esto se convirtió en un problema para la vida de José. Porque los hermanos de José empezaron a sentir celos. El peor pecado que puede existir en tu corazón es los celos. Porque los celos te llevan a hacer cosas terribles. Y eso le pasó a los hermanos de José. Pero no solo esto, sino que José se levanta un día, siendo el niño mimado que era, el niño especial, y le cuenta unos sueños que tiene a sus hermanos.
Y le cuenta los siguientes sueños. Les dice que ellos estaban en el campo atando gavillas de grano, y de repente la gavilla de él se levanta y las gavillas de sus hermanos se quedan alrededor de él y se inclinan. Y si ya sus hermanos tenían un problema gigante por una túnica, ahora con este sueño, que en la época donde se está contando la historia de José, los sueños eran muy importantes, porque por lo general los sueños eran revelación del propósito de Dios. Así que los hermanos le dicen: oye, ¿qué te crees? ¿Crees que va a ser nuestro rey? Ya eres el preferido de nuestro padre, ahora vas a ser también nuestro rey, nuestro mandamás. ¿Piensas que vas a reinar sobre nosotros? Y Dios le da otro sueño a José, como para, ¿cómo se dice esto? Para colocarle sal a la herida. Le da otro sueño a José. Y el sueño es que él les dice: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él tenía 12 hermanos y les estaba diciendo que los 11 se iban a inclinar sobre él. Y esto se convirtió en un verdadero problema. José tenía un sueño, y no era cualquier sueño. Era un sueño profético, era un sueño de lo que Dios quería hacer con José. Era un sueño del propósito de lo que sería José en la vida. Pero este sueño estaba haciendo molestia en medio de sus hermanos. Y ahí vamos con lo primero que puede suceder cuando tenemos sueños. Y ahí sí nos vamos a esta, que es los desafíos que acompañan los sueños. Aunque los sueños nos pueden inspirar, aunque los sueños nos pueden motivar, aunque, como les decía al inicio, los sueños son necesarios para nuestra vida, porque los sueños encaminan nuestro propósito, nuestra meta, nuestra realización de vida, nuestro cómo me levanto en la mañana y tengo un sueño y voy a trabajar feliz porque tengo una meta o un sueño que cumplir. También traen consigo desafíos y oposición. Y José vivió el desafío y la oposición de primera mano, porque esos sueños de grandeza que Dios había depositado en su corazón provocaron envidia y resentimiento en sus hermanos. Cuanto más grande era el sueño, más oposición, más envidia provocaba, más resentimiento. No sé si tú alguna vez has tenido un sueño, pero mi mamita Margarita, que murió de 100 años, solía decir: no le cuente a nadie sus sueños. Quédese con sus sueños calladita, para que no despierte la envidia de los demás. Y creo que desafortunadamente eso es lo que acompaña a los sueños. Pero también, aunque los sueños van a tener desafíos y van a tener todos estos retos, la vida de José nos enseña que tenemos que vivir con esperanza, aún en medio de la oposición que pueden enfrentar nuestros sueños. Miren lo que sucede, si pinchas ahí por favor, lo que sucede con los sueños de José. Es que los sueños de José despertaron tal oposición en sus hermanos que 11 hermanos, 11, se pusieron de acuerdo para destruir o dañar a José. Y se pusieron tan de acuerdo que tomaron una decisión, y era matar a su hermano. Mira hasta dónde puede llegar los celos, matar a su hermano. Se pusieron de acuerdo a destruirlo para que ese sueño no se llegara a cumplir. Así que lo primero que te quiero decir en esta mañana es que los sueños van a tener desafíos. Los sueños van a tener oposición. Pero los sueños son importantes. Por tanto, no podemos dejar de soñar.
No podemos dejar de pedirle a Dios que ponga sus sueños en nuestro corazón. Si dejamos de soñar, decían por ahí, dejamos de vivir. La actitud de José la vamos a ver más adelante frente a todo lo que vivió al ser traicionado por sus propios hermanos. La oposición que vivió en todas las etapas de su vida no permitió que entraran dos cosas en su corazón. La primera es la decepción y la segunda es la amargura. José vivía con esperanza. Y escúchenme, en iglesia, la esperanza es tomar la actitud de que siempre, absolutamente siempre, vamos a esperar algo bueno de Dios. Amén. Lo segundo, y es donde quiero que le prestemos más atención, es que Dios está obrando en todas las circunstancias. Y a esto le llamamos proceso. Todo sueño tendrá un proceso. Levanten la mano los jóvenes aquí que quieren ser profesionales. ¿Pueden ser profesionales sin ir 4, 5, 3 o 2 años a la universidad? No. Todo sueño tendrá un proceso, porque antes de entregarnos la promesa, Dios necesita moldear nuestro carácter, para que cuando recibamos su proceso, sepamos administrarlo correctamente. Todo sueño tendrá un proceso. Miren, el proceso de José fue bien particular, pero particularmente difícil. Lo primero que encontró José, si ves por ahí el número 1, porque yo no lo puedo ver en la pantalla, lo primero que encontró José fue un pozo. Esa fue la primera circunstancia difícil que encontró José. Fue lanzado a un pozo. El niño mimado, que antes tenía una túnica de colores y la promesa de grandeza, fue lanzado a un pozo. Y fue lanzado a un pozo sin su túnica, porque su túnica sus hermanos la tomaron, la rasgaron y la untaron de sangre para entregársela a su padre. Así que la primera circunstancia muy difícil que encontró José en el camino fue ser lanzado a un pozo. Pero mire, aunque fue lanzado a un pozo, Dios tomó ese momento, porque primero el pozo estaba seco, segundo se le ideó, le trajo una idea a uno de sus hermanos y dijo: no lo matemos, ay, vendámoslo como esclavo. Así que la segunda circunstancia en el proceso que encontró José fue ser vendido como esclavo en la casa de Potifar. Pero cuando tú lees en el capítulo 39, en el versículo 3, lo que le sucede a José en la casa de Potifar, ves que Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. En el proceso, José terminó siendo el esclavo, pero ¿saben? Se terminó como los otros esclavos que hacían ladrillos en Egipto. José terminó como esclavo o sirviente en la casa de Potifar. Pero Potifar pudo notar que su casa prosperaba y era bendecida por un esclavo. ¿Dónde estás tú? Yo no sé en qué, si estás en el pozo o si estás en la esclavitud. Pero cuando tú tienes claro tu propósito y que estás en un proceso, no importa si estás en el pozo, no importa si estás en la esclavitud, porque si Dios está contigo, ahí tú vas a prosperar. Amén. Lo tercero que sucedió
es que allí, estando muy bien en la casa de Potifar, como era bien guapo, la esposa de Potifar fue y se fijó en el guapo de la casa y lo sedujo. Pero como José estaba con Dios, nunca cedió su integridad. Así que ¿dónde termina José por no hacerle juego a la esposa de Potifar? Termina en una cárcel. Termina en la cárcel. Pero aún en la cárcel, José no fue cualquier reo. Aún en la cárcel, dice la palabra de Dios, que se convirtió en el preferido. En el preferido en la cárcel. Él en el cargado de la cárcel. Y el director de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos y todo lo que ocurría en la cárcel. No le tengas miedo al proceso. No importa si estás en el pozo, no importa si estás en la cárcel, no importa si estás en la esclavitud, no importa la circunstancia en la que te encuentres, no le tengas miedo al proceso. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Porque aquí en el proceso es donde la historia de José nos demuestra que quién es como Dios para tomar la circunstancia más inverosímil que estés viviendo y convertirla en una oportunidad. ¿Quién es como Dios para tener la soberanía sobre tu vida y la fidelidad de su amor sobre tu vida? José reconoció que la mano de Dios estaba obrando sobre todas sus circunstancias. Pero esa mano de Dios hizo que cada circunstancia de la vida de José fueran un peldaño, una oportunidad que lo llevaba cada vez más al cumplimiento de sus sueños y del propósito que Dios tenía para él. ¿Por qué era importante el proceso en la vida de José? Porque José necesitaba ese proceso para refinar su carácter, para poder ser digno de confianza frente a lo que Dios tenía para él. Cada etapa de tu proceso, cada circunstancia de la cual quizás no entiendas, es la manera como Dios está refinando tu carácter para hacerte digno de confianza de lo que te quiere entregar. Amén. Siempre digo que Dios no es un dispensador de comida rápida. Aquí afuera hay esas maquinitas de comida, ¿verdad? Tú vas, espichas y sale una gaseosa o sale una chocolatina. Dios le gusta sazonar tu vida. Tú no eres comida rápida de microondas. A Dios le gusta el proceso y tomar tu proceso para lo grande que te va a hacer. Así que cuando vengan las dificultades, cuando vengan las circunstancias que son difíciles, tú tienes que verlas no como una circunstancia que te va a aplastar, que te va a dañar, sino como una oportunidad, porque Dios es capaz de convertir nuestras oportunidades, nuestras dificultades en oportunidades. Mientras leemos la historia en la Biblia, pasan 5 capítulos y nosotros podríamos decir, ¡ay, qué rápido fue! Pero pasaron 14 años entre el pozo y el palacio. Fueron 14 años en los que Dios procesó la vida de José. José pasó de ser un chico inmaduro, consentido, mimado, a ser un hombre moldeado en su carácter por el proceso y digno de la responsabilidad de liderazgo que Dios estaba trayendo para su vida, porque Dios tenía un propósito demasiado grande con José, y el propósito era salvar al pueblo de Israel
al pueblo de la época, a la gente de la época, salvarla de la hambruna. Y lo quería hacer por medio de José. Por tanto, necesitaba que José pasara el proceso. Confía en el proceso. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿A quiénes les gusta ese texto bíblico? Es de mis textos bíblicos favoritos. Es el texto bíblico que Dios me dio cuando recibí mi doble diagnóstico de cáncer. Pero les cuento una cosa, es que este texto bíblico tiene un contexto que tú ni te lo imaginas. Y es que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, exiliado por el rey Nabucodonosor. Habían sido llevados cautivos, abandonaron sus casas, sus bienes, sus cosas, y ahora iban cautivos. Y mientras iban cautivos, toda la esperanza, toda la ilusión se desapareció. Y entonces Dios levanta al profeta Jeremías en medio del cautiverio y en medio del exilio, y le dice esta palabra. Pero ¿saben lo que dice esta palabra? Dice que van a pasar 60 años para el regreso. Y Dios, a través del profeta Jeremías, les dice: mientras esto sucede, edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. ¿Y saben por qué les dice esto Dios? Porque les dice a ellos: pidan al Señor por la ciudad en la que ustedes van a estar cautivos, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. ¿Ven esto tan trascendental y tan importante? Confía en el proceso. Confía que en medio de las circunstancias, la que estés viviendo, Dios está haciendo algo para ti. Amén. ¿Qué podemos aprender de la actitud de José hacia sus sueños y las dificultades que enfrentó? Lo primero es que cuanto más grande sea el desafío y la circunstancia difícil, ama más a Dios. Tienes un sueño, quieres ser profesional. Tienes un sueño, quieres tener tu casa. Tienes un sueño, quieres servir a Dios. Tienes un sueño, quieres emprender. Tienes un sueño de parte de Dios que es puesto en tu corazón. Pero entre más sueñas, más desafíos y circunstancias difíciles hay para llegar a tu propósito. Te digo que entre más difícil sea la circunstancia, más ama a Dios. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es muy linda esta promesa, yo también la amo. Creo que todas las circunstancias, por más difíciles que hayan en mi vida, está llamada para que Dios haga algo bueno con ella. Pero esta palabra tiene una condición, y es que dice: a los que le aman, a quienes lo aman. Por eso nos recuerda la importancia de buscar a Dios en medio de nuestras luchas, nuestras dificultades, confiando en que Dios hará lo mejor en medio de ellas. Amén. Así que cuando la circunstancia difícil está en tu camino, más canta, más adora, más ama, más busca a Dios, más danza, más alaba, más levanta tus manos. Cuanto más difícil sea, más ama a Dios, porque la respuesta va a ser lo que estamos viendo ahí, que Dios va a utilizar para bien de los que le aman todas las cosas, porque nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito. Amén. Cuando yo recibí mi doble diagnóstico, todos los años le pido a Dios un himno para mi año,
Pero en ese específico le dije: Dios, dame una canción que cuando yo me sienta desanimada, angustiada, yo la pueda cantar. Y me dio 2 palabras. Una es la que ya leímos, de que Él tiene planes de bien y no de mal. Y me dio una canción que es de Bethel. Me hubiera encantado que la cantáramos, pero no está en nuestro repertorio. Curiosamente, en Chile, a todas las iglesias que fui la cantaron. Yo sentía que Dios me la estaba cantando, porque a todas las iglesias que fui la cantaron. Y esa canción dice: levanto un aleluya en presencia de mis enemigos. Levanto un aleluya que sea más fuerte que mi incredulidad. Levanta un aleluya en medio de tus circunstancias y dile a tus enemigos que Dios es más poderoso, más soberano, más fiel, y que tiene un propósito contigo que se cumplirá. Amén. Lo segundo y último es que tenemos que permanecer firmes en nuestra fe y visión. A pesar de las dificultades, a pesar de la oposición que enfrentó José, José se mantuvo firme en la fe y la visión que Dios le había entregado. Escúcheme, familia. José estaba en el pozo, pero aún el sueño de ser líder estaba en el corazón de José. José era un esclavo, pero no era cualquier esclavo. Era un esclavo que lideraba la casa de Potifar, su amo, porque nunca abandonó el sueño en su corazón. José estaba en la cárcel, pero aún estando en la cárcel, José seguía siendo un líder, porque el sueño de grandeza que Dios había puesto en su corazón seguía presente. Nunca renunció a los dones y talentos que Dios le había dado, ni estando en el pozo, ni estando en la esclavitud, ni estando en la cárcel. Al contrario, podemos ver en la vida de José que entre más fuertes eran las circunstancias, más sus dones y talentos se despertaban en él. Y eso era porque tenía una relación particular con Dios. Confiaba en que Dios utilizaría todo lo que estaba viviendo para llevarlo a cumplir su propósito. Amén. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Algunos esperan tener estabilidad económica para cumplir su propósito. Escucho muchísimas parejas que llevan 10 años de novios y dicen: cuando tengamos para una casa nos casamos. ¿Cierto que eso pasa? Cuando ahorre un poquito, diezmo. Algunos esperamos poder tener para hacer, pero no es así. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te llamó, si Él te dio una visión, Él hará. Siempre decimos aquí que Dios es de procesos. Le encantan los procesos, porque le encantas como eres tú. Le quiere dar significado a tu vida. Ama tu existencia. Quiere confiar en ti. Quiere confiarle sus sueños. Quiere confiarte cosas poderosas para hacer sobre esta tierra mientras caminas. Pero aunque te ama, no te quiere dejar igual. Quiere moldearte de tal forma que tú seas digna de todo lo grande que te va a entregar. Porque si no lo haces, vas a ser, como dice Chris Valentin, vas a ser un mendigo, un esclavo que ocupa la casa de un rey. ¿Qué pasa cuando un esclavo ocupa la casa de un rey? No tiene la preparación suficiente para hacerlo. Por eso Dios quiere moldearte. Confía en el proceso. Confía que esa circunstancia que estás viviendo
que eso que estás pasando simplemente es un peldaño para la oportunidad grande que Dios está forjando para ti. Aprende a vivir con la esperanza de que Dios siempre dispone todas las cosas que te pasan en tu vida para tu bien. Amén. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y esto está en el Salmo 138. Lo escribió David. David también había sido llamado a ser rey y tuvo que pasar un proceso para poder llegar al trono. De pastor a trono pasó un montón de tiempo siendo procesado por Dios. Pero hay esperanza, porque Efesios 3:20 dice: y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Concluyo diciéndoles, iglesia, que ¿quién es como Dios? La vida de José nos muestra que Dios es soberano, que es capaz de transformar las circunstancias más adversas y más difíciles en oportunidades para su gloria. Amén. Y que para el bien de aquellos que le aman hará que todas las cosas prosperen. Dios utilizó en la vida de José las situaciones más difíciles, la oposición más intensa, para cumplir su propósito, demostrando que Dios es soberano y fiel, y lo hará en tu vida. Dios es soberano y fiel en tu vida para hacer que se cumpla como Él te ha prometido. Amén. Ponte en pie, por favor, porque Dios tiene hoy para nosotros una túnica de colores, de sueño, de propósito y de significancia.